es que comparte esas dos características. También tiene receptores FC y también tiene gránulos que contienen histamina y otras aminas vasoactivas. Entonces, bueno, ahí tenemos que presenta receptores FC epsilon receptor, es decir, receptores de inmunoglobulina E. Sus gránulos contienen alto contenido de histamina, serotonina, perdonalina, factor L, serotonina y leucotrienos. Tienen una vida media mucho más corta que la de los mastocitos. Y la única diferencia es que los basófilos están en sangre, mientras que los mastocitos están en tejido. Los mastocitos los vamos a encontrar en la piel y los vamos a encontrar en las mucosas, quieticos, ahí vigilando, centinelas, en la mucosa del tracto respiratorio, en la mucosa intestinal, y los vamos a encontrar en la piel. Por eso cuando hacíamos el trabajo de la piel, poníamos el mastocito como una importante célula que activaba la inflamación. Entonces, ¿en qué se parecen? En que tienen los FC, epsilon, y en que tienen histamina o gránulos que contienen histamina. Y en que no se parecen en la localización. Los basófilos en sangre periférica y los mastocitos en tejido. Ellos son los que presentan un papel muy importante en alergias como el asma y también se caracterizan porque la interleuquina que activa el desarrollo del stem cell allá en la médula ósea para que generen nuevos basófilos es la interleuquina 3. Entonces, la interleuquina 3 es central para el crecimiento y diferenciación, activación de los basófilos humanos. Bueno. Entonces allá vemos el basófilo y vemos el FC receptor, la inmunoglobulina y el target de la inmunoglobulina. El basófilo sensibilizado o el mastocito sensibilizado es aquel que tiene ya las inmunoglobulinas que se formaron frente a digamos yo soy asmática frente a el polvo de cierto árbol, el polen de cierto árbol. Entonces, yo tengo en mi organismo inmunoglobulina E contra ese polen. Hablamos de un mastocito o un basófilo sensibilizado cuando esa célula tiene puestecito esas inmunoglobulinas en todos los receptores. Eso que ven ahí ya es un basófilo que está el FC receptor ocupado por la inmunoglobulina E, pero además tiene el polen unido. El target de la inmunoglobulina E ya lo tiene unido, que es el hexágono verde. Entonces, un basófilo sensibilizado es aquel que no tiene el target, y un basófilo activado es aquel que ya llegó el target. Entonces, el basófilo sensibilizado no libera histamina, en cambio, el activado es capaz de granularse y generar histamina. Entonces, en conclusión, por el solo hecho de que los receptores estén ocupados, no significa que el basófilo está activo. Necesita y requiere que haya un entrecruzamiento con el antígeno de esa inmunoglobulina para que se pueda activar la degranulación y por ende la eliminación de la histamina. Listo, esa es una manera. Ahora, chicos, el basófilo también puede reconocer ese antígeno sin necesidad por el lado del FC receptor. Lo puede internalizar, ahí le puse la flecha roja. El basófilo puede absorber el antígeno, procesarlo, presentarlo y ayudar a inducir la actividad del linfocito T ayudador. Esto no se ha estudiado mucho porque los basófilos son 1% de todas las células de la sangre. Entonces, hacer experimentos con basófilos es muy difícil. Apenas se están determinando esas características. Este es un artículo muy reciente, el cual entonces ya hay evidencia de que
pueden presentar antígenos y modular la respuesta de los T ayudadores. Bueno, ¿está claro los basófilos? Dime. Pues con PRRs. Ellos tienen también PRRs. ¿Me puede quitar este letrero, porfis? Entonces, los basófilos pueden ser activados por la inmunoglobulina E, ¿vale? Pero ojo, por el cross-linking, o sea, por el entrecruzamiento, o sea, únicamente cuando tiene el hexágono verde. O también por alergia, proteasa, cisteína. Bueno, los antígenos, los cuales son captados a través del FC receptor, median la captura, o aquellos a través de los cuales pueden ser endocitados a través de los antígenos solubles pueden ser endocitados, procesados y presentados en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Bueno, espera. Siguiente. Sensibilizados, creo que es. Plaquetas. Bueno, las plaquetas también participan en la inflamación. Ellas, recordemos que su principal función es hemorrágica, coagular, ¿no es cierto? Por eso la consideramos que participan en los mecanismos hemostáticos. También participa activando la coagulación y ejerce también actividad antiinflamatoria. Y ellos también pueden expresar receptores FC para IgG, IgE y pueden expresar Toll-like receptor. Bueno, entonces, las plaquetas participan en la inflamación a través de los gránulos. Ellos tienen unos gránulos que son gránulos alfa, gránulos densos y gránulos lisosomales. Las plaquetas pueden en esos gránulos contener quimoquinas, entre las más importantes el RANTES, que también lo conocen en los libros como CCR5, y la interleuquina 8. La interleuquina 8 es una quimoquina. Entonces, estos gránulos, cuando la plaqueta se degranula, libera las sustancias, hace una actividad quimioatrayente, recluta más células para que vengan al sitio de la inflamación. También tiene TGF-beta, selectina, la selectina P, que es liberada por las plaquetas, pero que también puede ser presentada por el endotelio. Fibrinógeno, fibronectina, serotonina, que es otra amina vasoactiva, y histamina, que ya por ende pues les he explicado lo de la histamina. Entonces, miren toda la actividad proinflamatoria que tienen las plaquetas, por tanto se consideran unos que tienen un papel muy importante en el proceso de inflamación. Aquí también les saqué este cuadrito de otro artículo donde resume los papeles de las plaquetas en el sistema inmunológico. Secreta quimoquinas, ya lo dijimos aquí, ¿no es cierto? Ayuda a la formación de NET. Miren aquí está la trampa extracelular del neutrófilo y aquí hay plaquetas promoviendo la formación de esta red para poder ayudar a atrapar las bacterias. Trabaja colaborativamente con los neutrófilos. Ayuda en la respuesta inmune a bloquear o parar la infección a través del coágulo, porque en el coágulo encierra no solo las células rojas y las células blancas, sino también las bacterias. También induce citoquinas proinflamatorias, ya lo habíamos dicho allá. Tiene gránulos lisosomales que ayudan con la catexina y la colagenasa a romper los microorganismos. También actúan como reclutamiento de células blancas, ya lo habíamos dicho.
las quimoquinas ayudan a engolfar bacterias y tienen actividad antifúngica y antibacteriana. Entonces, no solo las plaquetas actúan en el sistema de la coagulación, 2 meses de hematología 2 van a ser dedicados a las plaquetas, creo, no sé cuánto tiempo se gastan en plaquetas, en hematología, pero ustedes allá solo van a ver la función hematológica, ¿sí? La función inmunológica también es muy importante de estas derivados de los megacariocitos. Recuerden que son cuerpos que no tienen núcleo, ¿sí? Que no tienen núcleo. Bueno, siguiente. La matriz, otro componente celular de la inflamación. La matriz es importante porque contiene diferentes, está compuesta por muchas proteínas como son el colágeno tipo 4, el perlecan, el nidógeno y la laminina, entre otras. Y la matriz hay de 2 tipos: la matriz intersticial, que se caracteriza porque tiene esta composición, y esa matriz se caracteriza porque va a ayudar a que haya un transporte de las células a través del tejido. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues ella señaliza por dónde debe ir, ella ayuda a liberar factores que maduren las células, activen las células o que se diferencien las células. Por ejemplo, cuando una célula, el siguiente, vamos a mirar la imagen, bueno, aquí ya me pasó una célula endotelial. Cuando, ¿se acuerdan que contábamos en el timo que la célula iba pasando, iba madurando? Eso también es ayudada por toda la matriz de la corteza del timo, no solo porque están ahí las células epiteliales, sino porque está la matriz favoreciendo ese proceso de diferenciación. Bueno, entonces la matriz también actúa como un mecanismo proinflamatorio cuando se rompe. Entonces, cuando se rompe el nidógeno, la laminina o el perlecan o los proteoglicanos, esos son señales para el mastocito. Y el mastocito se activa con esas señales. Entonces, así también se puede, por eso se explica que en un machucón, donde no hay bacterias, pero se me inflama el dedo. ¿Sí? ¿Y quién activa ahí la inflamación? Pues el rompimiento de la matriz. El machucón hizo que se rompiera la matriz y esos derivados activan la inflamación. Siguiente y última es la célula endotelial. Bueno, la célula endotelial, aquí la vemos, es una célula que en estado inactivo le conviene, que su principal enfoque es que la sangre no se coagule. O sea, una célula epitelial está enfocada, que es la de la luz de pasito, está enfocada en que ahí no se formen coágulos. Entonces, ella expresa el factor inhibidor. ¿De qué es? El factor inhibidores de la vía del factor tisular que bloquean la iniciación de la coagulación. Entonces, esta célula endotelial está sin inflamación, normalmente ella está expresando ese factor, está expresando el eparansulfato, es sí, el proteoglicano es eparansulfato para atrapar la antitrombina, que a su vez atrapa la trombina y es la que se consume en un coágulo. Entonces ahí la tienen como atrapada y no va a activarse la coagulación. Y también expresa trombomodulina, que atrapa también la trombina y que a su vez hace que la proteína C y la S se inactiven algunos componentes de la cascada de la coagulación. Entonces, digamos que cuando no hay ningún problema, el endotelio simplemente está enfocado en no dejar que haya coagulación. Una vez ese endotelio recibe señales, por ejemplo, del eparansulfato, señales de blancos que interaccionan con el eparansulfato,
sulfato, o de señales de interleuquinas, de señales de quimoquinas, o de interleuquina 8, interleuquina 6, ella se activa, la célula endotelial se activa. Entonces, siguiente. Entonces, ¿cuándo se activa? Siguiente. ¿Cuándo se activa? Entonces, siguiente. Entonces, cuando recibe señales como interleuquina 1, TNF-alfa, que surgieron de las plaquetas, del mastocito, de cualquiera de todas esas otros mecanismos que hemos visto, ella hace toda una activación. Mira lo que hace la célula endotelial en la inflamación. Entonces, ¿qué hace? Bueno, una cosa que ustedes ya hemos visto es que va a expresar selectina P. Porque acuérdense que era la primera que atrapaba el leucocito antes de hacer el rolling. ¿Se acuerdan? ¿Qué va primero? Selectina P. Y después, ¿qué va? Integrina para adherir el leucocito al borde del vaso sanguíneo. Entonces, eso es el primer mecanismo como la célula endotelial responde a una señal proinflamatoria. ¿Sí? Entonces, ahí ya, este es el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la selectina P? Expresar selectina P para atrapar los leucocitos que vayan por acá caminando. Otro mecanismo que se genera o se deriva de activarse una célula endotelial es la producción de prostaglandina y óxido nítrico. Y estas dos hacen vasodilatación, que es la explicación del primer mecanismo de la inflamación. Entonces, vasodilatación. También abre las uniones adherentes, se van a abrir, esas uniones ya no van a ser tan ajustadas, sino van a ser muy abiertas, y a eso es lo que va a desencadenar la salida del líquido al espacio extracelular. ¿Sí? Entonces, miren cómo el endotelio modula toda la activación después de que recibe señales. El mecanismo es un receptor allá que se llama receptor GPCR. Este receptor se caracteriza porque es tetra-span. Tiene 4 cadenas que cruzan la región transmembranal, y cuando se une al ligando, que puede ser esas interleuquinas, se activa toda una vía de señalización que libera el calcio de los depósitos, activa la citocinas para aprovechar el ácido araquidónico y generar la prostaglandina. Hace que ese calcio genere calmodulina a óxido nítrico sintrasa 3, que metaboliza la arginina para formar óxido nítrico. Expresa la selectina P. La selectina P estaba guardada en estos túbulos que se llaman von Willebrand. Entonces se expresan en la superficie, usualmente están intracelulares, y las uniones adherentes se tienen que abrir. Yo sé que está compleja, pero bueno, ese es el resumen de cómo se activa la célula del endotelio. Listo. Entonces, ¿se acuerdan? El primer componente del celular. Listo, ya lo terminamos. Pero era un recorderis porque igual vamos a hablar en el parcial de todas estas células, ¿sí? Entonces, yo por eso quise como volver a recordar todo. Siguiente. Aquí ya es una célula mucho más activada, y activada con otras señales como la interleuquina, TNF, ya para receptores específicos. Entonces, lo mismo, se abren las uniones, producción de prostaglandina, y ya aquí se pueden activar la selectina y los ICA, otras moléculas de adherencia. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los mediadores solubles. Todo lo que vimos anteriormente eran mediadores celulares. Los mediadores solubles, pues ya hemos
hablado de la histamina. Entonces, ¿quién produce la histamina? Mastocitos, basófilos y las células enterocromafines del estómago, que son las células muy especiales de la mucosa gástrica. Ya sabemos que la histamina está preparada, ella está preformada, ella solo está almacenada en unos gránulos y cuando ella se degranula la célula, pues por eso es que es inmediata el efecto de la histamina, ¿sí? Porque ya no hay que formarla, no hay que activar la transcripción y la formación de la proteína, la traducción, sino que ya está preformada, es una sustancia preformada. Ella se encuentra en los gránulos, como ya lo hemos mencionado, y se libera por exocitosis. Entonces aquí hay un mastocito que tiene las dos inmunoglobulinas, está con su alergeno ahí entrecruzado, y ese mastocito liberó la histamina al espacio extracelular, donde hay receptores de histamina en el músculo liso. Por ejemplo, esos receptores se llaman receptores H1, son receptores que producen vasoconstricción, seguida después de inicialmente una vasoconstricción, pero después hay una gran vasodilatación, por eso aumenta la permeabilidad, pero en el músculo sí produce como dolor. Entonces, esa también es la causante del periodo menstrual de las niñas que duela los estorcijones, es porque se activan estos procesos de inflamación. Entonces, contracción del músculo liso a la salida de la histamina, porque tiene esos receptores. Ahí vemos el receptor, vemos la histamina. El efecto sobre el músculo liso es contrario, constricción. Y sobre el vaso sanguíneo, vasodilatación. Listo, siguiente. Bueno, otro mediador, aparte de histamina, es uno que sí necesitamos fabricar, y ese se llama los leucotrienos y las prostaglandinas. La hemos mencionado muchas veces, pero por primera vez los vamos a explicar. Los leucotrienos y las prostaglandinas son todavía más potentes que la histamina, en el sentido de que ellos actúan a largo plazo. De hecho, a un asmático le mandan antileucotrienos, porque esos son los que mantienen inflamado a la persona que es asmática. Entonces, los leucotrienos y las prostaglandinas se caracterizan porque son muy inflamatorios, pero a largo plazo. En cambio, la histamina es muy inflamatoria, pero actúa como en los pocos minutos y su efecto dura máximo 3 días. En cambio, los prostaglandinas y los leucotrienos duran 3 meses. Bueno, ya sabiendo lo malos que son, vamos a ver de dónde se originan. Ellos se originan de la capa lipídica de las células. Entonces, tenemos los fosfolípidos de la membrana lipídica pueden ser metabolizados en presencia de ácido araquidónico o ácido araquidónico, y en presencia de enzimas como la lipoxigenasa se generan los leucotrienos, que se reconocen como leucotrienos B4, C4, D4, B4, pero siempre se van a llamar leucotrienos. Los derivados de la lipoxigenasa forman leucotrienos, y mientras tanto los derivados de la citroxigenasa van a formar las prostaglandinas, y las prostaglandinas también pueden ser de diferentes. Usualmente las prostaglandinas son proinflamatorias, pero hay una que es lo contrario, antiinflamatoria. ¿Está claro? Entonces, dos mediadores solubles de la inflamación: histamina y derivados del ácido araquidónico. ¿Cómo se llama? Leucotrienos y prostaglandinas. Listo. Siguiente. Bueno, aquí otra vez lo mismo. Llega un estímulo que activa la fosfolipasa para coger esos lípidos de la membrana y
convertirlos en ácido araquidónico. Una vez se forma el ácido araquidónico, si es derivado metabolizado por la ciclooxigenasa, pues me va a formar todas las prostaglandinas. Ahí están los efectos de las diferentes prostaglandinas. Siguiente. Otro mediador es el factor activador de las plaquetas, que es derivado de algunas células como los neutrófilos, los basófilos, los mastocitos y los macrófagos. Ese factor activador de plaquetas pues tiene toda la pinta proinflamatoria, vasodilatador, aumenta la permeabilidad vascular, es un quimiotáctico, induce la contracción del músculo liso, ayuda a la liberación de los mediadores de las plaquetas. Entonces, este factor es muy importante y dense en cuenta que no lo liberan las plaquetas. Y los últimos son las citocinas, que hemos venido hablando todo el curso de ellas. Entonces, hay unas que son proinflamatorias y otras que tienen actividad quimiotáctica, otras que les he mencionado que producen caquexia, como el TNF-alfa, otras que producen anemia y otras que producen trombosis. Vamos a dar una clase de solo citocinas, simplemente para decirles que las citocinas también son mediadores proinflamatorios. Siguiente. Otras citocinas. Siguiente. Antes, quimioquinas y complemento. Pues vamos a repasar en voz alta los mediadores solubles humorales de la inflamación. Histamina. Derivados del ácido araquidónico. Leucotrienos y prostaglandinas. Tercero, factor activador de plaquetas. Cuarto, citoquinas. Si yo le digo mencione 2 citoquinas proinflamatorias, muy bien. Una quimioquina y L8. Un factor caquéxico, TNF-alfa. Ya las tienen que ir como memorizando, ¿vale? Ahora, ¿qué me falta? Las quimiosinas y el complemento. Pero, ¿qué es el complemento? El C3A y el C5A. Anoten ahí. C3A. ¿Y quién era opsonina? C3B. C3B es opsonina, C3A anafilotoxina. Cuando le pica la vena, que a uno se le cerró la garganta y se murió ahogado, ¿quién hizo eso? El C5A y el C3A, una anafilotoxina. Esos son proinflamatorios, sino que como no hemos visto complemento, pues no los vamos a mencionar de manera más profunda, ¿vale? Entonces terminamos los componentes celulares y terminamos los componentes humorales de la inflamación. Ahora sí, siguiente. Siguiente. Bueno. No, siguiente. Listo. Entonces, ahora, la inflamación y la respuesta inmune, pues ya sabíamos que tenían amigos y contactaban entre ellas en algunos puntos. Pero chicos, en la inflamación también se da cuenta de otros sistemas, como es el sistema de la coagulación, el sistema de la fibrinolisis y el sistema de las ciminas. Las ciminas son unos agentes derivados de la psiquis, de los ciclos de la coagulación, que tienen receptores que producen dolor, ¿sí? Entonces las ciminas y las radiciminas son los responsables del dolor, del otro mecanismo que hace parte de la inflamación. Y que sepamos que la coagulación entonces
cuando se expone el colágeno, se activa la cascada en la población, pues sabemos que el objetivo es activar la trombina para que se forme la fibrina y esa cascada genera factores quimiotácticos como la interleuquina 8. Por tanto, el sistema de la población también favorece a la inflamación. Y por otra parte, el sistema de la coagulación genera intermediarios de la bradicilina que producen aumento en la permeabilidad vascular, que también señalizan para que la fosfolipasa se convierta en ácido araquidónico y factor activador de plaquetas y que se active más la inflamación. Y por último, las timinas, que son las que van a encargarse de señalizar al cerebro que hay dolor.